Estamos en el segmento de recomendaciones médicas y pongan muchísima atención al siguiente tema. Vamos a estar hablando acerca de las causas de la epilepsia y es por ello que esta mañana me acompaña el doctor Adrian Coulson para abordar de este tema, cuáles son los síntomas, cómo es que inicia, quiénes son las personas afectadas en este problema, ¿no?, cerebral que afecta a muchas personas desde niños hasta grandes. Muy buenos días, ¿cómo amanece? Muy bien, muy buenos días, Samantha, muy buenos días a todos los televidentes de la revista Primera Hora, con una enérgica mañana, ¿verdad?, de cocina, bailes, etcétera, hablando de un tema que es muy importante. Yo, por cierto, regresando del Congreso Europeo de Neurología ahí en Hungría, siempre para dar la mejor atención, el mejor servicio a los pacientes. Vamos a partir, doctor, con respecto a qué es este trastorno cerebral. Mira, la epilepsia es bien interesante porque existen muchas personas en la historia que han padecido de este problema. Por ejemplo, personajes bíblicos la han padecido, Juana de Arcos, por ejemplo, el apóstol Pablo, artistas como Vincent Van Gogh, personajes mitológicos como Hércules han padecido de epilepsia, personajes muy importantes físicos como el propio Albert Einstein, Isaac Newton, y muy poco se menciona de eso. En realidad la epilepsia, yo siempre le digo a los pacientes que es como una especie de cortocircuito que ocurre en el cerebro. De hecho, el cerebro es electricidad y toda electricidad puede tener un aumento de descarga en algún momento del tiempo. Sin embargo, esta descarga, por supuesto, es totalmente anormal porque, por ejemplo, en las áreas que controlan el movimiento normalmente funcionan para levantar la mano, pero si la descarga se da en el área que controla el movimiento, el paciente va a levantar la mano de manera involuntaria, de manera no controlada. ¿Cada cuánto puede una persona reaccionar con este tipo de trastorno? Bueno, mira, es una enfermedad muy compleja. De hecho, en neurología tenemos especialidad en epilepsia. Justo ahora, después de 2 años de haber estudiado algo más de epilepsia, estoy sacando un nuevo diplomado porque es muy complejo, es muy amplio, puede afectar a cualquier persona y para ello puede ocasionarse por, uno, causas genéticas. Por ejemplo, hay gente que ya trae en los genes codificado que va a padecer de epilepsia, pero otras veces puede ser por una fiebre. Las fiebres en los niños pueden dar epilepsia. Otras veces puede ser por un trauma, un golpe, un accidente. Otras veces puede ser por un derrame cerebral. Otras veces puede ser por un tumor. Y a veces puede ser por infecciones como la neurocisticercosis. Todas estas son causas de epilepsia que pueden ocurrir a cualquier persona en cualquier momento en el tiempo. Interesante. Y con respecto a cómo se origina, que nos acaba de mencionar, ¿los síntomas son siempre los mismos? No, definitivamente no. Y ese es uno de los problemas, Samantha, porque puede tener una variedad impresionante de síntomas. A veces en los niños se puso moradito durante un cuadro febril y las personas piensan que es por la fiebre y esa es una convulsión. A veces en los niños ya un poquito más grandes, con las llamadas crisis de ausencia, el paciente solo se puede quedar unos segundos con la mirada fija y volver. Puede ser rápido y eso ya es una convulsión. A veces se da mucho cuando los niños van corriendo y se caen y le dicen, no, es que ese muchacho es pie de chicle, pate chicle, decían en la escuela, y es porque tienen crisis, pero son tan rápidas que nadie se da cuenta, ni siquiera el paciente. Otras veces, por ejemplo, si la epilepsia inicia en el área de la visión del cerebro, las manifestaciones pueden ser chispitas, luces, y esa fue la convulsión. Generalmente tenemos la concepción de que la epilepsia solamente va a ser cuando el paciente cae y hace el movimiento generalizado. Eso se llama epilepsia tónico-clónica generalizada. Muchas veces en los niños la epilepsia puede manifestarse por náusea y vómitos o mareos. Es decir, los síntomas de la epilepsia pueden ser muchos y el papá o el familiar o el mismo paciente debe estar pendiente que cuando le suceden cosas que no son normales y son muy rápidas, llevarla donde un especialista. Sí,
porque suele suceder de que lo que usted estaba mencionando, creemos que que es un síntoma que padece de otra enfermedad y no puede ser epilepsia. Y eso es muy importante para los papás en caso de los niños, que a veces los niños no quieren expresar lo que ellos sienten, pero hay que estar observando lo que están haciendo ellos, las actitudes que ellos están tomando, ¿no? ¿Qué es lo que debe de hacer un papá al momento de ver que estos síntomas se están presentando? O no solamente el papá, el familiar de un paciente que padece de este trastorno. ¿Cuáles son esas indicaciones que usted puede facilitarles? Muy buena pregunta. Bueno, en principio no asumir que es normal, no asumir que cosas que ven en el niño, que de repente se queda por unos minutos distraído, no asumir lo que es normal. O por ejemplo en el anciano, no asumir lo que es normal. Fíjate que en la consulta muchas veces nosotros tenemos pacientes que están siendo tratados con omeprazol por gastritis y muchas veces son manifestaciones de crisis convulsiva. Por ejemplo, hablando de un tipo especial de crisis, hay unas crisis convulsivas que se llaman crisis del lóbulo temporal, que tienen manifestaciones como sensación de disconfort, como mariposas en el estómago o como sensación de presentimiento que pueden durar entre 2 a 5 minutos y las personas lo consideran como que está ansiosa, no es que estás estresado, es que estás preocupado, y cuando nosotros los estudiamos, pues luego nos damos cuenta que son crisis. Y mira un dato interesante, Samantha, yo he tenido pacientes que le he diagnosticado epilepsia después de 8 o 9 años de padecerla. Y han pasado por muchísimos médicos, todos han dicho que es otra cosa, o a veces no van al médico y creen que es normal y se toman una vitamina, que con descansar, etcétera. Sí. Pero si hay algo raro que le esté pasando, estimado televidente, consulten al médico. Nosotros los nicas somos muy dados a ir a escuchar a doña Martita, la del barrio, que ir a la farmacia o a la pulpería a que nos den una vitaminita, y las cosas no son así. Hay que consultar al experto para saber si estamos frente a este problema o no estamos. Doctor, ¿tener este trastorno puede afectar otro órgano en el paciente? Por supuesto, y muy buena pregunta, Samantha. La epilepsia es una enfermedad tan compleja y tan grave que puede matar al individuo. De hecho, hay una complicación de la epilepsia que se llama SUDEP. El SUDEP es una muerte súbita. Es decir, el paciente con epilepsia muere tras una crisis. Y esto, el principal factor de riesgo es que la epilepsia no haya sido controlada o no haya sido tratada. Pero existen otras complicaciones, como por ejemplo, durante una crisis convulsiva puede haber una fractura de la pelvis, puede haber un trauma en el cerebro que genere una hemorragia que tenga que operarse, o por ejemplo, a veces las convulsiones son tan fuertes y tan prolongadas que el paciente requiere ir a cuidados intensivos, ventilado, grave. El músculo puede degradarse y dañar el riñón y generar una insuficiencia renal aguda. Es decir, las complicaciones de la epilepsia son múltiples. Pero hay una complicación que la voy a mencionar que es más frecuente, aunque puede ser menos grave, que es el estigma social. La parte emocional que el paciente tiene y cómo él se siente alrededor de esto. Mira, la epilepsia a través del tiempo ha tenido muchas percepciones del ambiente. En algún momento se pensaba que era gente que estaba poseída y hasta eran satanizados los pacientes con epilepsia. Pero hoy por hoy que hemos sabido tanto de la epilepsia, sigue siendo un tema de estigmatización. Muchos empleadores no emplean a pacientes o a trabajadores porque saben que tienen este problema. Y en la consulta es muy frecuente que el paciente nos pida sigilo, que no escribamos en una epicrisis, que el paciente tiene este problema, por miedo a que lo despidan o por una vergüenza implícita. Sí, y suele suceder en muchos casos, de hecho. Doctor, con respecto a acciones que toman, porque me encanta retomar esto con los padres, y lo he visto en casos y lo he escuchado también, de que si un niño le está dando ese ataque de epilepsia, es recomendable meterle un lápiz en la boca. He escuchado decir, si usted me corrige si estoy en lo cierto, si es recomendable o no. Para nada.
Lo que se debe hacer en este tipo de epilepsias que el paciente cae, que son las tónico-clónicas, se debe colocar al paciente de lado, nada más, y esperar que las crisis pasen. No hay que introducirle trapos para que no se muerdan o introducirle los dedos porque puede hasta fracturar. Las contracturas pueden ser tan fuertes que puede generar severo daño al dedo de la persona que le está introduciendo al paciente. O si le introducen algo, el paciente puede retroproducir y asfixiarse. Entonces eso no se debe hacer. Y una vez que la crisis pasa, hay que llevarlo inmediatamente al médico. Y ahí quiero decir algo que es muy importante. El médico especialista en la epilepsia es el neurólogo. Uno de los exámenes muy importantes que nosotros hacemos es el electroencefalograma. Pero fíjate, Samantha, que hay un problema en Nicaragua. Muchas veces el electroencefalograma está hecho por médicos que no tienen el entrenamiento en esto. Entonces yo le digo a los televidentes que se fijen si es neurólogo, únicamente neurólogo, epileptólogo, neurólogo general, neurólogo, neurofisiólogo, pero siempre que sea neurólogo es el que está en la competencia de realizar este tipo de estudio, porque es muy delicado, porque de este estudio depende que tratemos al paciente. Muchas veces el tratamiento va a requerir un tiempo prolongado, desde 2 a 3 años hasta toda la vida, dependiendo del tipo de epilepsia que el individuo tenga. ¿Cuánto puede durar una epilepsia durante el paciente? El ataque va a durar entre 2 a 5 minutos. Si dura más que eso, es una emergencia, una gravedad. O que el paciente tenga 3 episodios sin recuperar el estado de conciencia entre ellos, eso es una gravedad. Y aunque ya tenga diagnóstico de epilepsia y sepan qué hacer, si presenta estos 3 episodios, hay que llevarlo a la urgencia. ¿Pierde la memoria la persona? Fíjate que hay un tipo de epilepsia que durante la crisis el paciente presenta amnesia. Pero es muy discutido que un paciente epiléptico tenga un problema cognitivo con respecto a los que no. Muchas veces están implicados hasta los medicamentos en este tipo de complicaciones. Hablando de medicamentos, ¿qué tipo de tratamiento es que debe de verse el paciente? Sí, hay muchos tipos de fármacos. Desafortunadamente en Nicaragua no contamos con todos los medicamentos que se utilizan, por ejemplo, en países norteamericanos o europeos. Sin embargo, sí tenemos una gama de medicamentos que se utilizan. Son medicamentos que generan muchas reacciones adversas. Por lo tanto, tanto la dosis o el tipo de medicamento debe ser prescrito por un especialista en este tema. Dentro de ello, el medicamento más utilizado es la carbamazepina, pero también se puede utilizar la fenitoína, el levetiracetam, la lamotrigina, y hay varios otros medicamentos que se deben de, 1, saber qué dosis dar, 2, saber cómo combinarlos, 3, saber el contexto del paciente. No va a ser el mismo medicamento en un niño de 4 años que en una persona de 40, que un adulto mayor de 70 años, y hay que cuidarle las reacciones adversas del medicamento. Así es. Ya para finalizar, doctor, y gracias por darnos esos consejos, por favor facilítenos sus números de contactos. Claro que sí, nosotros estamos en Neurofarma, donde tenemos un equipo entrenado y realizamos los estudios para los pacientes. De hecho, tenemos un programa que le sale bastante económico a los pacientes. El teléfono es 222-33-200 y estamos ubicados en Altamira. Lo otro también es recordarles que estamos en las redes sociales con un Facebook Live que hacemos todos los jueves a las 6:30, pero también estamos en Instagram y estamos en YouTube con una serie de conferencias de hasta 1 hora que son para que el paciente se eduque. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. El doctor Adrián Couson estaba con nosotros abordando el tema acerca de un trastorno cerebral de epilepsia. Nosotros continuamos con más. Al otro lado de ese se encuentra Álvaro Rivas y Karen Villalobos. Adelante.